periodista español reconoce que México es una potencia económica y destaca la respuesta del gobierno chino y mexicano sobre los aranceles que Trump les quiere imponer. Corre video. El otro punto, el otro foco de tensión está alrededor de los aranceles. Hoy lo veremos en un momento, pero hay entrevista a Christine Lagarde en Financial Times sobre cuál puede ser el movimiento para que no haya una guerra comercial que perjudicaría a todos. Sobre todo después de ver cómo ayer Claudia Sheinbaum volvía a hablar sobre los aranceles y había hecho los números. Planteamiento de números, aquí hay 400.000 puestos de trabajo que se pueden perder. Y no precisamente para México. Escuchen a Claudia Sheinbaum. Ahora, nosotros no aceptamos esta visión de que México es menos. Lo hemos dicho siempre. Nosotros somos un país grandioso, que compite con otras economías, que somos una potencia cultural y que frente a nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y Canadá, nos vemos como iguales. Canadá nos necesita, porque así como presentó hoy Marcelo, los impactos que puede tener en Estados Unidos el subirle aranceles a México, también tiene impactos en Canadá. ¿Qué le dijimos ayer? Que la clave fundamental está en que estamos en el siglo XXI, no en el XIX o en el XVIII, en una época colonizadora de Estados Unidos, de Reino Unido, de la propia España, de Francia, de otros países, sino que estamos en un lugar, en un momento de la historia en el que Claudio Sheinbaum dice, perdona, México es un país, como ha dicho, grandioso, grandioso, tanto económicamente como con el poder, también geopolítico, de poder defenderse. De tal manera que Estados Unidos y Trump empiezan a ver que ese golpe va a estar contrarrestado, porque está en otro escenario completamente distinto. Marcelo Ebrard, que es el secretario de Economía de México, hablaba perfectamente de cuál es el impacto de los aranceles en Estados Unidos. Escúchenle. Impacto de una tarifa, impuesto, ya dijimos, de 25%, como el anunciado por el presidente Trump, en los precios en los Estados Unidos de América. ¿Cuál sería el efecto? Y ayer me dijeron, nuestra estimación es que van a subir en promedio estos vehículos $3,000 por unidad en los Estados Unidos, allá en donde se está generando la medida. Es como de explicarle a los ciudadanas y ciudadanos de los Estados Unidos que nos hacen favor de seguirnos, que el impacto de esta medida principal es en contra del consumidor en Estados Unidos y de las empresas de Estados Unidos, las 3 más grandes empresas de la industria automotriz norteamericana. Por eso decimos, es un tiro en el pie. 8 y 8 de la mañana tenemos 2 puntos clave en esta hora. A ver cuando habla Putin con Lukashenko, el otro punto fundamental son aranceles, aranceles, aranceles. Es decir, guerra de Ucrania, aranceles, guerra de Ucrania, aranceles. Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Cuidado, en toda esa fotografía. Vámonos a China, donde el secretario de Comercio chino está hablando, precisamente se espera que hable alrededor de esa conversación, de esas negociaciones, además con Estados Unidos. Escuchen, sobre las relaciones con Europa, le van a tener que hacer preguntas seguro sobre Estados Unidos. Estamos en directo en China, donde China responde, fíjense, soy el reportero de Reuters, y va a preguntarle sobre, es directo, desde China, sobre los impuestos, 10%. Ojo que China va a contestar. ¿Cuál es la contramedida? Le están preguntando. Estamos en directo desde China. Esto está pasando. Está preguntándome si hay otra pregunta, pero esta última pregunta que acaban de escuchar, la oposición a las medidas, ahí tienen el final de la rueda de prensa. Está sucediendo en China esa respuesta tanto a los coches eléctricos que hemos visto como a la fotografía alrededor de los aranceles. Se opone China y sobre todo empieza a hilvanar un discurso alrededor de una legalidad internacional que, lo hemos escuchado también en Putin en las últimas semanas, estaría en entredicho, estaría rota. China poniendo encima de la mesa que se opone. No ha planteado cuál, aunque se lo ha preguntado el periodista, el compañero de Reuters, cuáles serían las contramedidas, no las ha planteado, pero sí ha planteado que hay una oposición clara alrededor de unas medidas arancelarias unilaterales que, ha dicho, no resuelven los problemas de Estados Unidos, son contrarias a la Organización Mundial del Comercio, en esas estructuras internacionales que nos habíamos dado, pero que parece que nos hemos dado más para aplicárselas como un martillo contra el adversario, contra el enemigo, contra otro país, pero nunca a tu propio país o a tus intereses. De tal manera que 8 y 13 de la mañana y tiene Estados Unidos también la respuesta en el Ministerio de Comercio chino alrededor de
que están opuestos frontalmente, y ya no es solo Claudio Sheinbaum, se esperaba que también Canadá pudiera estar en esa posición, también China, con lo que Trump viene con un movimiento que dice el 20 de enero, en cuanto llegue a la presidencia, estas serán mis primeras medidas. El choque ahora mismo está prácticamente asegurado, diplomático y económico, alrededor del paso, pero veremos. Y luego alrededor de la automoción, con esos acuerdos con Europa, la clave fundamental está alrededor de cómo pueden ser las contramedidas tomadas por China, planteado sobre todo con la venta de motores en China por parte de empresas europeas, haciéndole o pudiéndole hacer un daño enorme, mayor todavía, a la industria de la automoción en Europa. Sí, de entrada estaba viendo un dato escalofriante que en una fábrica en China, no sé dónde está situada, viven 350,000 trabajadores chinos, viven ahí. No me queda claro si con sus familias, pero son 350,000 personas que viven en una planta solamente para ensamblar un iPhone. Y cuesta como un poco más de $10 fabricar un iPhone en China. Para que llegue en un barco, llegan toneladas de iPhones, llegan a los puertos de Estados Unidos, a Long Beach, California, para que lo puedan vender a un cierto margen de ganancia. Pero si ese iPhone se hiciera en Estados Unidos como Donald Trump pretende, de una forma ilusa y poco realista, ese iPhone se va a disparar 50, 70 veces más. Si no puedes competir con China, no puedes competir con México en temas de manufactura. Si le sale mucho más económico hacer en Monterrey un auto, en Querétaro, en Aguascalientes, después mandarlo a Estados Unidos en trailers, en ferrocarriles, no se puede competir con eso en Estados Unidos. Donald Trump cree que está en los 40 y de hecho por eso bien dice el español, no estamos en el siglo XIX donde se podía hacer eso, ¿sí? Donde tú podías forzar a un país mediante medidas coercitivas como los aranceles. Ya no se puede hacer. Y también destaca que México es una potencia económica ¿por qué vuelvo a traer a la prensa española? Porque en México no le dan la derecha a Sheinbaum. Dicen que es un error ir contra Trump. No destacan que somos una potencia. Tiene que venir de afuera esa opinión objetiva de que nos miran como un país fuerte. Nos admiran, nos reconocen. Ya no somos un país agachón. ¿Sí? ¿Qué quería Trump? Quería decir, todavía no era presidente, decía, para que vean lo que es ser un líder, voy a dar un manotazo en la mesa, voy a imponer aranceles en México. Lo que él quería era que Claudia Sheinbaum dejara de hacer lo que estaba haciendo, se subiera a un avión y se fuera a Mar-a-Lago, Florida, a su campo de golf, ni siquiera a Washington, a su campo de golf, para sentarse en una mesa con Donald Trump. Creyó que era Javier Milei, que Javier Milei agarró un avión de Buenos Aires y se fue a Florida a dar un discurso en privado a un presidente electo. Eso es lo pequeño que se ve Milei contra Claudia Sheinbaum, que dijo no a los aranceles, y el gobierno chino dijo no a los aranceles. Ahora estamos en espera de Canadá a ver qué dice. ¿Sí? Es un no rotundo, vas a ir a una guerra comercial que no le conviene a nadie. Dime qué opinas tú. Hasta luego.